Buenas tardes, amigos. El Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún, les da la más cordial bienvenida a nuestro clásico webinar de cada miércoles de 15 días. En esta ocasión tenemos un tema muy importante, que es el CARS de la península de Yucatán, la importancia de su cuidado para la seguridad hídrica. Ahora que estamos con problemas de agua en muchas partes de la República, este es un tema por demás importante. Quien será nuestro expositor va a ser el ambientalista Bruno Cruz Sánchez, quien está también aquí ya con nosotros. Bruno es egresado de la carrera de Ciencias Ambientales en el área de profundización del manejo de sistemas socioecológicos. Esto es en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida, ENES Mérida, de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es especialista en sistemas de información geográfica. Actualmente es ayudante de investigación en la mejora de la enseñanza de sistemas de información geográfica del software libre. También está desarrollando artículos de divulgación y difusión sobre la metodología para la elaboración de modelos digitales de elevación y del terreno precisos en el cono sur de Yucatán. Otro de los estudios que está realizando es la delimitación y evaluación de la fragmentación del paisaje físico-geográfico de la zona PUC con nuevas herramientas geoinformáticas. Actualmente realiza trabajos de investigación sobre su tesis para obtener ya el grado de licenciado en ciencias ambientales. Su tema es la aplicación de modelos de inteligencia artificial para la clasificación automatizada y en tiempo real de colonias de coral en arrecifes. Pues bienvenido, Bruno. Tienes la palabra. Perfecto, muchas gracias por la invitación, más que nada. Pues sí, como ya les dijeron, mi nombre es Bruno Cruz y actualmente estoy elaborando mi investigación de tesis para obtener el grado de licenciado en Ciencias Ambientales. Hoy les voy a presentar más que nada acerca del karst de la península de Yucatán, su importancia, los retos y más que nada el contexto de qué es esto del karst y qué relevancia tiene y particularidades en cuanto a la seguridad hídrica, puesto que, como veremos en esta presentación, pues son bastantes las cosas a tener en cuenta a la hora de entender la seguridad hídrica como tal, ¿no? Que como quizá ya sabemos, pues es la disponibilidad del agua en cantidad y en calidad. Entonces, para comenzar, debemos de tener bien claro qué es esto del karst. Bueno, en sí lo podemos definir como un tipo de paisaje caracterizado por estar principalmente compuesto por rocas solubles. Esto explicaré más adelante qué es una roca soluble y qué implicaciones tiene en cuanto a este paisaje y la seguridad hídrica. El nombre karst se origina de la región italo-eslovena Carso o Kras, que cuando fue ocupada por el Imperio Austrohúngaro fue germanizada a karst. Esta región tiene esta particularidad composición de rocas solubles. Y bueno, como un dato curioso, Jovan Cvijic, la persona que observamos aquí en la imagen, pues se considera el padre de su estudio por la publicación del libro titulado en alemán Das Karstphänomenon o en español El fenómeno kárstico, que esto fue en 1893. Entonces, realmente en todo el mundo tenemos varias zonas kársticas. De hecho, expertos aseguran que alrededor del 14.1% al 20% del total de la superficie terrestre está compuesto por zonas kársticas. Y estas zonas kársticas, de hecho, o sea, del total de todo el mundo, alrededor del 88.5% están conformadas por rocas calizas, que podemos observar aquí en la imagen. Es un tipo de roca blanquecina, grisácea, que muchas veces cuando se deja la intemperie puede llegar a ser amarillenta, incluso rojiza. Cuando
paseamos por el parque o incluso si a muchos les gusta andar por la selva, podemos ver de hecho muchos afloramientos de este tipo de roca en en la península, en lo que es Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Bueno, por otra parte, tenemos en menor medida el pseudokarst, que representa alrededor del 10,2% de las zonas kársticas. Este pseudokarst sí está hecho por rocas solubles, sin embargo, no está dominado por el proceso de karstificación. Este proceso es fundamental para entender esto y ahondaré en esto más adelante. Y bueno, el resto, que es alrededor del 1,3%, está compuesto por rocas llamadas evaporitas, que son el yeso, las anhidritas y las salitas. Bueno, con este panorama, pues es evidente que la roca caliza es la que mayormente compone el karst a nivel mundial. Y bueno, ¿qué hay de nuestro país? Pues en México existen alrededor de 391,700 kilómetros cuadrados de zonas kársticas, de los cuales alrededor de 115,000, es decir, como el 25%, un poquito más, de 115,000 kilómetros cuadrados, corresponden únicamente a la península de Yucatán. Esta península, nuestra península, está formada por el 90% de rocas calizas de origen biogénico marino. Esto quiere decir, de hecho, que el origen de nuestra roca madre, de la roca caliza que pisamos hoy en día, se originó por antiguos procesos biológicos que se gestaron dentro del mar cuando la península aún estaba bajo el mar, porque de hecho, hace bastante tiempo, lo que conocemos hoy como la península de Yucatán estaba sumergida bajo el mar. Es por esto que, de nuevo, en estos afloramientos de roca desnuda, de roca caliza, que podemos observar en varias partes, podemos también observar conchuelas, ¿no? Aunque no estemos tan cerca de la costa. Y si pudiéramos observar un mapa de las zonas kársticas a, a nivel país, se vería algo más o menos así. Podemos observar que, de hecho, como ya les dije, la península de Yucatán no es el único lugar que tiene zonas kársticas o no es el único lugar que con karst en nuestro país. Vemos que Coahuila también tiene ciertas partes de zonas kársticas, San Luis Potosí, Chiapas, parte de Oaxaca también tienen bastantes zonas kársticas. De hecho, como dato curioso, San Cristóbal de las Casas en Chiapas, pues está en una formación kárstica, en una formación llamada Polje, que más adelante ahondaré en qué es esto y qué implicaciones tiene, ¿no? Pero podemos observar que en sí las zonas kársticas en nuestro país están por manchones esporádicos y rara vez son continuos, ¿no? Quizá un poco en Chiapas es lo más continuo. Sin embargo, podemos observar que en la península de Yucatán sí que es continuo, es una completa plataforma de karst, de roca caliza, este, y que está llena de depresiones mayores. Esto tiene fuertes implicaciones en la seguridad hídrica y en los procesos biogeoquímicos de la península, a la vez de la calidad y la cantidad del agua que podemos recibir en este lugar. Más adelante explicaré profundamente esto. Si pudiéramos hacer zoom a la península, pues realmente nos encontramos en que hay varios tipos de paisajes kársticos, no solo hay un karst, que sí, aunque es un continuo, pues está dominado también por ciertos otros procesos. Por ejemplo, en naranja, aquí podemos observar que de hecho es un karst dominado por una morfoestructura enterrada. Esto nos quiere decir o nos da indicios del meteorito Chicxulub, ¿no? El meteorito Chicxulub que, pues, al impactar en la península de Yucatán, hizo que haya una diferencia en los procesos de erosión y sedimentación en la zona que hoy conocemos como el anillo de cenotes, y es por eso que tenemos estos cenotes tan particularmente desplegados en esta forma de semicírculo, ¿no? Por otra parte, también tenemos, por ejemplo, en rosa, el tectonokarst positivo.
¿Esto qué nos indica? Bueno, de hecho, esta es clara evidencia de un mito que mucha gente a veces tiene, de que la península de Yucatán es un área completamente plana, ¿no? Sin elevaciones. De hecho, este tectonocarst positivo es lo que conocemos como la Sierrita de Ticul y la Sierrita de Sayil, que son dos formaciones que se dieron por procesos tectónicos, por la distensión de la roca, y son elevaciones que representan alrededor de 200 metros o incluso más sobre el nivel del mar. Es decir, son elevaciones bastante importantes en cuanto al contexto local. Evidentemente no llegan a ser tan grandes, quizá como otras elevaciones que tenemos en el país. Sin embargo, son bastante importantes a tener en cuenta a la hora de manejar el territorio a nivel local. También observamos que de hecho el karst más joven se encuentra al norte de la península. Esto es porque, como ya les dije, la península emergió del mar y primero emergió la parte sur y después emergió la parte norte. Entonces, con todo este panorama, podemos observar que en estos territorios kársticos, particularmente en la península de Yucatán, predomina un proceso llamado karstificación, que les hablé ya anteriormente. Y como podemos observar, este proceso de karstificación es muy particular, sobre todo porque es un proceso, de hecho, natural. Bueno, natural, pero con ciertas acciones humanas se ha ido alterando y se ha ido haciendo más grande el impacto de este proceso de karstificación. Y bueno, ¿qué es este proceso? Este proceso surge cuando la lluvia, el agua de lluvia de la atmósfera, se junta con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues es ya una fórmula química bastante conocida y que escuchamos quizá muy coloquialmente. Sin embargo, el dióxido de carbono no solo se emite a la atmósfera por nosotros los humanos, sino que también se da por ejemplo, por respiración de microorganismos, entre otros procesos naturales. Sin embargo, sí es un hecho de que el ser humano ha tenido bastante impacto y ha contribuido bastante a las emisiones del dióxido de carbono. Entonces, cuando esta lluvia se junta con el dióxido de carbono, tenemos como resultado la lluvia ácida o ácido carbónico. Esto quizá también la han oído. Esta lluvia ácida, ácido carbónico, pues tiene la particularidad de que es un ácido bastante fácil de disociarse en el agua, dándonos como resultado iones de hidrógeno y de bicarbonato. Así entonces, cuando el ácido carbónico, lluvia ácida, se precipita y llega en contacto con la roca caliza que compone nuestra península, pues podemos observar que hay un proceso de disolución en el cual se liberan iones de calcio e iones de bicarbonato. Es decir, que la lluvia misma, con sus contenidos de dióxido de carbono, van disolviendo poco a poco el sustrato que representa esta roca caliza, ¿no? Y bueno, de hecho hay otros procesos bastante particulares, como por ejemplo este, que es la formación de espeleotemas, ¿no? O como los conocemos mejormente, las estalactitas y las estalagmitas. Esto sucede, como ya les dije, pues cuando se liberan los iones de calcio y los iones de bicarbonato, se van transportando a través de la roca, a través de los huecos de la roca, se van transportando con el agua y cuando llegan a recámaras, como las que podemos ver aquí atrás en la imagen, pues entran en contacto con aire. Este contacto con el aire lo que hace es un proceso llamado desgasificación, en el cual pues abruptamente se libera el dióxido de carbono que ya teníamos antes y agua y solidificándose en forma de nuevo, carbonato de calcio, pero ahora formando estas particularidades, estas formas tan particulares que conocemos como las estalagmitas y estalagmitas, ¿no?
En un diagrama podríamos observarlo algo más o menos así. Podemos observar que se precipita el agua y el dióxido de carbono en forma de ácido carbónico y como la roca caliza es una roca porosa, hace que fácilmente se infiltre este ácido y no solo esto, también este ácido disuelve la misma roca, haciendo que pase por varias recámaras hasta llegar incluso a recámaras con aire, en la cual de nuevo se gesta este proceso de desgasificación, formando las formaciones que ya expliqué, ¿no? Y bueno, lo que quiero rescatar de esto es que existen dos caras en nuestra península, ¿no? Las dos caras de esta península son la que podemos ver al ras del suelo, la que podemos, ahora sí que lo más próximo a nosotros, ¿no? Y en esta complejidad que es más próxima, esta complejidad superficial, pongámoslo así, pero ya veremos que no solo es superficial, puesto que está conectada bastante con la complejidad subterránea, pues podemos encontrar varias formaciones muy particulares. Por ejemplo, el cenote, este famosísimo cenote, pues en términos científicos, el nombre científico de un cenote es una dolina. Estas dolinas, pues, se forman por procesos de karstificación, en el cual precisamente la lluvia va erosionando y existe un desplome que hace un hueco y este hueco se va rellenando con agua, ¿no? Incluso existen cenotes secos en los cuales, pues, no existió este relleno de agua y simplemente podemos ver un hoyo. Existen otras formaciones también conocidas como ubalas, que es como el siguiente estadio de una dolina, que es cuando dos o más dolinas se llegan a juntar, y los poljes, de los que les hablé hace un momento, que es como, entre comillas, el estadio final de una dolina, ubala, y su estadio final sería un polje, que son depresiones de una gran área, de bastante área, en las cuales de hecho tienen la particularidad de que como son depresiones más viejas, o sea, son fondos más viejos, pues tiene el potencial de que ahí se vaya sedimentando suelo y al haber más sedimentación del suelo, pues existe mayor potencial para la agricultura, por ejemplo. También podemos ver lapiaces, que también de nuevo, retomando la idea de que si fuéramos por el parque o por la selva y viéramos un afloramiento de roca caliza, normalmente este afloramiento lo veríamos también como con huecos, como con pequeños huequitos o incluso como con garras, o sea, como rasgado. Estos son los lapiaces. Y bueno, de hecho, por esto mismo, muchos expertos aseguran que la península es como un queso gruyere, ¿no? Y bueno, debajo de la superficie, también encontramos formaciones bastante interesantes y bastante complejas, que de hecho son las que más en contacto están con este tema de la seguridad hídrica. Podemos observar formaciones como cuevas, como los espeleotemas que ya expliqué con anterioridad, galerías, recámaras, canales, ríos subterráneos, los cuales tienen muchas implicaciones en este tema de la seguridad hídrica. Y bueno, precisamente por esto, por ser un acuífero lleno de huecos, podemos observar que el acuífero kárstico es muy particular, puesto que un acuífero no kárstico tiene su nivel freático mucho más profundo que un acuífero kárstico, el cual podemos observar en la imagen, pues tiene su nivel freático muy cerca de la superficie. Esto hace que el acuífero kárstico sea extremadamente vulnerable a la contaminación e incluso a la sobreextracción. Precisamente por estas particularidades de que la roca caliza es porosa, que existe una gran cantidad de canales y de formaciones subterráneas y que la península de Yucatán es un continuo de roca caliza, pues con agua la Comisión Nacional del Agua toma Tenemos la nube aquí al encima. acuífero de la península de Yucatán como una gran región hidrológico-administrativa, claro, con unos cuantos subacuíferos, que es el de la península de Yucatán, el de Xpujil o el de Cozumel.
Y precisamente por esto, por esta conexión entre acuíferos, y esta vulnerabilidad extrema que tenemos en este acuífero kárstico, pues varios esfuerzos desde la ciencia se han realizado. Claro ejemplo es el de la doctora Yamelia Aguilar y colaboradores que realizaron un índice llamado IVACI o Índice de Vulnerabilidad del Acuífero Kárstico de Yucatán. Este tomó en cuenta la cantidad de depresiones por área y también tomó en cuenta los tipos de suelo y la altitud sobre el nivel del mar del estado de Yucatán para así poder evaluar qué tan vulnerable es el acuífero ante la contaminación. Podemos observar que, por ejemplo, la zona del Anillo de Cenotes es una zona extremadamente vulnerable a la contaminación. Esto precisamente por la densidad de depresiones que existe en este lugar. Pero también podemos ver que, de hecho, la gran parte del estado está en vulnerabilidades altas a extremas. Y de hecho, muy pocas zonas del estado son vulnerabilidades bajas a muy bajas. De hecho, estas zonas son las que conocemos de nuevo por sus altitudes, ¿no? Que precisamente al tener mayor altitud, pues el agua contaminada tardará más tiempo y tendrá mayor probabilidad de ser filtrada naturalmente entre llegar de la superficie al acuífero que en zonas que están prácticamente al nivel del mar o muy cercanas al acuífero kárstico. Y bueno, podemos ver que existe pues el potencial de la contaminación del acuífero, de las aguas subterráneas. Existen varios tipos de contaminación y uno de ellos es, entre comillas, un tipo de contaminación natural. Uno de estos es la intrusión salina. Digo entre comillas natural porque sí, aunque es un proceso natural, de hecho las acciones humanas han acrecentado estos procesos. Y bueno, esta intrusión salina no es nada más que la intrusión del agua del mar al agua dulce que tenemos en el acuífero. De hecho, este proceso, de nuevo, es tan natural que se dice que el acuífero kárstico, el acuífero de la península de Yucatán, es un lente de agua fresca, de agua potable, flotando encima del agua salina, precisamente por la diferencia de densidades. Sin embargo, de nuevo, precisamente por la acción humana, esta intrusión salina puede ser incluso mayor porque, por ejemplo, como bien sabemos, el aumento del nivel medio del mar ha sido un problema en estos últimos años y pues precisamente acrecentando este problema. Y podemos observar que la Comisión Nacional del Agua pues tiene mucho en cuenta esto y podemos observar que de hecho el gran acuífero de la península de Yucatán tiene intrusión marina y, por ejemplo, el acuífero de Xpujil, que aquí podemos observar en la clave 405, tiene intrusión marina, pero además tiene un fenómeno que se llama de salinización de suelos, que esto se da por la intrusión de sales a los suelos, pudiendo no solo afectar potencialmente a la agricultura, sino que también en gran medida a los ecosistemas terrestres. Por otra parte, tenemos una contaminación más directa, más humana, entre comillas, que pues de hecho ha sido un tema muy, muy controversial y muy importante en estos últimos años, ya que pues diversos contaminantes han sido identificados en las aguas subterráneas de la península. Estos van desde plaguicidas, nitratos, coliformes fecales, hidrocarburos, metales pesados, fármacos, cafeína, nicotina, y de hecho los usos de suelo que más influyen en esto son el urbano industrial, el urbano habitacional, la agricultura con agroquímicos y los pecuarios con granjas de cerdos y de aves. Como dato curioso y dato importante también a tener en cuenta, pues
la contaminación del acuífero puede provocar la marea roja. Esto precisamente a que cuando existe una mayor cantidad de nutrientes en nuestro acuífero que se ocasionan por quizá el mal manejo de aguas residuales, este incremento de nutrientes puede llegar al mar y una vez que llega al mar, aumenta la proliferación de estas algas tóxicas que conocemos como marea roja. Y bueno, como les expliqué, pues precisamente el aumento en el uso urbano habitacional y urbano industrial pues ha hecho que este acuífero kárstico nuestro sea bastante comprometido. Podemos ver en esta imagen, pues las dos imágenes de arriba, es el crecimiento que ha tenido la ciudad de Chetumal entre 1984 y 2024, la actualidad, y abajo de San Francisco de Campeche, y podemos observar que las áreas urbanas han crecido significativamente. De igual manera, no podemos obviar la ciudad de Cancún, que en los últimos 40 años ha tenido un crecimiento bastante grande, al igual que la ciudad de Mérida. Y de hecho, en zonas urbanas como esta, como Cancún y Mérida, se han encontrado contaminantes de tipo metales pesados, hidrocarburos, nitratos y amonios en aguas subterráneas poco profundas. Esto quiere decir que si por alguna razón nosotros excaváramos y llegáramos al acuífero, que de nuevo está muy próximo a la superficie, tendríamos bastante probabilidad de encontrar estos contaminantes. Y bueno, de igual manera, podemos observar que esta contaminación del acuífero, pues no se queda solamente en el acuífero en sí, sino que también en nuestros cuerpos de agua, puesto que estudios han detectado que en la laguna Nichupté, que sabemos que se encuentra dentro de la zona hotelera o rodeada por la zona hotelera, se rebasó el límite máximo permisible de enterococos fecales en el periodo de 2012 a 2020. Esto es bastante importante a tener en cuenta, puesto que la laguna Nichupté es de interés turístico. De igual manera, en el mismo periodo se detectaron condiciones eutróficas tanto en Nichupté como en Siancán y Escalac. Esto, de nuevo, bastante importante al considerar que la laguna Nichupté pues, es una área natural protegida de calidad estatal, puesto que contiene varias especies de manglar que están en la NOM 059 de la Semarnat, que están en peligro de extinción. Por otro lado, en lagos de importancia turística como Bacalar y Milagros, en Otompe Blanco, se ha rebasado el número numerosas veces el límite máximo permisible de Escherichia coli, y en Milagros específicamente se han detectado concentraciones de oxígeno disuelto bastante bajas, lo cual es poco apto para la vida acuática y los procesos bioquímicos de este lago. Por otra parte, en la laguna de Siete Colores, en Bacalar, se han encontrado concentraciones de E. coli y coliformes fecales superiores a las concentraciones aceptables descritas en la norma 127 SSA1 de 1994. A su vez, esta laguna presentó valores de fósforo y fosfato que tienen un potencial riesgo de eutrofización. Y, para añadir, se ha detectado que se han desarrollado bacterias resistentes a los antibióticos en aguas subterráneas. Esto es bastante importante puesto que representa un gran riesgo a la salud pública, considerando que pues precisamente la fuente de agua principal de nuestra península pues son las aguas subterráneas, o sea, nuestro acuífero. Asimismo, se han detectado pesticidas o organoclorados en la leche materna de mujeres mayas en la península por el consumo de agua de pozos contaminados. Esto es bastante importante, puesto que estos pesticidas organoclorados pueden llevar graves afecciones a la salud, hasta incluso el cáncer. Por otra parte,
También, como mencioné, uno de los usos que más impactan en la contaminación del acuífero kárstico, pues están las granjas porcícolas y también las avícolas. De hecho, si han estado al pendiente de las noticias en Yucatán, pues ha habido un significativo crecimiento de quejas y de problemáticas alrededor de este tipo de granjas. Y bueno, aunque estas pueden ser un motor económico importante, se ha visto que el mal manejo de las aguas residuales de estas puede llegar a graves problemas en cuanto a la contaminación del acuífero. De hecho, considerando que de las 500 granjas que existen en Yucatán, 42 se encuentran en sitios de atención prioritaria, como 36 en el anillo de cenotes, que como ya les expliqué, es una zona de alta vulnerabilidad, una vulnerabilidad extrema ante la contaminación, y 6 en reservas naturales. Asimismo, pues esta contaminación no es el único riesgo, puesto que se estima que alrededor de 6,000 litros de agua son utilizados para solo producir un solo kilo de carne de cerdo. Y bueno, esto nos lleva al otro tema, que es la sobreextracción y la disponibilidad del agua. Ya va Pues a empezar la clase, profe. puesto que tenemos este mito de que la península de Yucatán pues es un lugar vasto en agua. Y bueno, no me malentiendan, no es que no tengamos agua. Sin embargo, podemos ver estos datos que proporciona la Conagua, que se ha detectado en 2020 una disponibilidad de agua renovable para la península de Yucatán de 28,878 hectómetros cúbicos al año. Esto a comparación del 2019 representa 769 hectómetros cúbicos menos. Esto se traduce a alrededor de 5,654 metros cúbicos por habitante al año, metros cúbicos de agua. Y bueno, pues el mayor uso del agua en el país es el agrícola. Esto no es excepción en la península de Yucatán, puesto que se concesionaron para 2020 3,771 hectómetros cúbicos para este uso, que es el agrícola. Entonces tenemos un panorama más que nada así, como lo podemos observar en la gráfica, pues observamos que alrededor del 11,9% del agua en 2020 fue concesionada para usos agrícolas, el 2,4% para industrias, y únicamente el 2% para el abastecimiento público. Por otra parte, el resto, el 83,7%, es agua sin concesionar. Y podemos observar también igual datos de la Comisión Nacional del Agua, que entre 2005 y 2020 los usos consultivos del agua, que son usos del agua, los cuales se extrae este recurso, sin embargo, no existen medidas para reingresarlo al sistema y seguir, por ende, el ciclo del agua, pues estos tipos de uso han incrementado en más del 70% en gran parte de la península de Yucatán. Podemos observarlo aquí. Y de hecho, en muy pocas partes ha disminuido menos que el 70% y apenas una parte han disminuido estos usos. En cambio, el resto podemos observar que efectivamente han incrementado este tipo de usos. Esto nos puede dar un panorama de cómo va evolucionando este uso del agua y cómo la sobreextracción del agua puede llegar a ser un problema en un futuro quizá no muy lejano. Y bueno, me gustaría también dejarles lo siguiente, puesto que el acuífero kárstico, con todas las particularidades que compartí hoy, pues no es reconocido ni definido por las leyes federales mexicanas hasta la fecha. Pues sí, realmente, aunque se reconoce los acuíferos y tenemos un sistema de gestión por acuíferos, las particularidades del acuífero kárstico pues realmente no son atendidas en el marco legal, entonces necesitando robustecer este marco legal para que sí que sean consideradas estas particularidades, puesto que como ya vimos, pues son bastante importantes, ¿no? No es algo que debamos de obviar. Por otra parte,
pues podemos observar que este tema del acuífero kárstico y su influencia en la seguridad hídrica de la península, pues coincide bastante en los objetivos de desarrollo sostenible propuestos en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas. Y más que nada podemos observar que el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el ODS número 6, que es el de agua limpia y saneamiento, pues es el que más resuena con este tema, ¿no? Sin embargo, también podemos observar que el ODS 3, que es el de salud y bienestar, también va muy de la mano, puesto que realmente, ¿quién podría tener una salud sin agua de calidad o con la cantidad adecuada de agua? De igual manera, el Objetivo de Desarrollo Sostenible acerca de las ciudades y comunidades sostenibles queda muy bien en este contexto, puesto que, como observamos, el crecimiento urbano desmedido y mal planificado ha sido uno de los agravantes en cuanto a la contaminación de este acuífero. Por otra parte, también tenemos que hacer hincapié en la producción y el consumo responsable de esto, en particular en este caso, como observamos, las granjas porcícolas es uno de los temas principales en cuanto a la contaminación del acuífero kárstico. Sin embargo, como ya les expliqué, también la agricultura con agroquímicos ha llegado a ser un tema bastante importante para la contaminación de nuestro acuífero. Por otra parte, pues el de la vida submarina, como expliqué igualmente con anterioridad, pues precisamente al estar bastante relacionado y hacer un acuífero en contacto directo con el mar, pues evidentemente las descargas de contaminantes que se hagan al acuífero van a llegar de una manera u otra hasta el mar, pudiendo comprometer así bastantes formas de vida submarinas. Y bueno, por último y no menos importante, pues la vida de ecosistemas terrestres, al ser pues el karst, el sustrato en el que se erigen estos sistemas terrestres, pues es bastante obvio que este tema va a resonar bastante con este objetivo de desarrollo sostenible. Entonces, para saber más, me gustaría recomendarles un par de libros que yo he leído y que si les gustaría saber más es material prácticamente de cajón, de consulta. Y son el Karst de México, que es un libro escrito por la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst, y en este se detallan, quizá en un lenguaje un poco técnico, pero se detallan a través de 9 capítulos, cómo es este karst en nuestro país, qué particularidades tiene, y también se detallan varios estudios que se han hecho acerca del karst y también acerca de su relación con el agua, ¿no? Y por otra parte, también les recomiendo bastante un libro titulado La península que surgió del mar. Este libro ya lleva tiempo publicado, pero habla más que nada de una forma un poco más divulgativa acerca de cómo se gestaron estos procesos para que hoy en día la península sea lo que tenemos hoy por hoy, ¿no? Bueno. Finalmente, y como conclusión, me gustaría que todas nos lleváramos de aquí que el karst es un tema bastante importante a tener en cuenta, puesto que quizá muchas veces en estos temas de conservación y de apreciación de la naturaleza, quizás siempre resaltamos que el jaguar, que el panda, quizá, ¿no? Bueno, obviamente, evidentemente aquí en la península no, pero también tenemos estas formaciones tan importantes que no debemos de dejar de lado. No me malentiendan, no quiero decir que proteger estas especies de animales o plantas también no sea importante. Sin embargo, también tenemos que atender lo que es el sustrato mismo de lo que es esta vida de los ecosistemas terrestres, y como ya vimos también que está bastante relacionado con los ecosistemas marinos. Al final de cuentas, pues tenemos que apuntar a un desarrollo sostenible
y pensar qué vamos a dejarles a nuestras generaciones futuras y cómo vamos a hacer esto, a través de qué medidas y qué, qué acciones vamos a tomar individualmente y qué acciones vamos a tomar en grupo para que podamos incentivar a los o las tomadores de decisiones para que podamos tener un desarrollo más armonioso con la naturaleza. Y bueno, pues eso sería todo por mi parte. Si les gustaría observar la bibliografía que se consultó para esta breve charla, pues aquí la tienen y pues si existen algunas preguntas, me encantaría responderlas. Gracias. Pues muchas gracias, Bruno. Definitivamente un tema muy interesante y muy importante, ¿verdad? Para la seguridad hídrica de nuestra península. ¿Tú crees? Bueno, yo te hago la primera pregunta. ¿Crees que el descuidar el CARS de la península de Yucatán nos puede llevar algún día a tener el día cero en la península? El llamado día cero. La verdad, no lo sé. Este, puesto que al final de cuentas es un sistema abierto, un sistema bastante complejo, es bastante complicado responder la pregunta. Sin embargo, es un hecho que se puede comprometer de gran manera la calidad del agua y también, pues claro, la cantidad del agua. Quizá no llegar al día cero, pero sí tener un agua bastante contaminada. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, le pueden levantar la mano o escribirla en el chat, por favor. Generalmente cuando tenemos una explicación muy buena y la tuya fue excelente para mí, pues no hay muchas preguntas. La gente se queda ya satisfecha, pero yo creo que podríamos tener alguna pregunta, no sé, alguna felicitación. Dentro de la bibliografía que pusiste, se encuentran los dos libros que mencionaste. Sí, de hecho sí. Permítanme, les comparto de nuevo. Sí, aquí de hecho fue material que consulté de igual manera. Podemos observar aquí, bueno, varios capítulos del libro de, de la Asociación Mexicana de Estudios sobre el Karst. Aquí el Karst de México, el capítulo 9 lo consulté. Y de igual manera el de... mm, un segundo, por aquí está. Aquí está. La península que surgió del mar, de 2009. Son dos libros bastante interesantes y que sí logran detallar un panorama bastante importante acerca de estos temas de qué es el karst y la importancia más que nada acerca del karst. Ya tenemos aquí en el chat, dice la contadora Laila Legorreta, nos dice muy interesante tema y excelente explicación, muchas gracias. Ojalá Bruno nos pueda seguir aportando en webinars. Por supuesto, ya lo platicaremos, Bruno. Me dará mucho gusto que nos pueda seguir apoyando con otros temas tan Claro, claro. interesantes en el medio ambiente, que es tu especialidad. Ujú. La doctora Guadarrama, felicidades por tan interesante tema y excelente exposición. Alejandra nos dice, excelente presentación del tema, felicitaciones al ponente. Jessica Correa nos dice, muchas felicidades, excelente presentación, gracias por compartir sus conocimientos y hacernos reflexionar acerca de nuestro tesoro natural. Aranza Toledo, maravilloso tema y explicación, gracias por tan buenos datos y sobre todo, gracias por preocuparte por nuestro planeta y nuestra península. Gracias, gracias, muchas gracias. Parte de lo que piensan nuestros escuchas. ¿Qué recomendaciones sugiere, nos dice la doctora Guadarrama, qué recomendaciones sugiere para contribuir a evitar mayor contaminación? Ah, no, es el doctor Flores, perdón. Ok.
Sí, es una pregunta muy importante, muy interesante. Gracias. Y pues sí, realmente existen varias recomendaciones para evitar esta contaminación y podemos dividirlas como en dos, ¿no? Una son las recomendaciones que podríamos hacer individualmente y otras que es más bien grupales, ¿no? Una de ellas, individualmente, pues es siempre tener en cuenta la complejidad que tenemos bajo de nosotros. Yo diría que esa es la recomendación principal, puesto que cuando uno comprende, o no solo comprende, sino que tiene en cuenta la complejidad que es todo esto de nuestro entorno natural, pues realmente se le hace complicado, se le hace prácticamente imposible dañarlo, ¿no? Y siempre prácticamente lo está cuidando. Este, recomendaciones más concretas, pues es evidente que no debemos contaminar directamente nuestros suelos, ¿no? Que al final de cuentas, pues es un tema que quizá no se da tanto en las zonas urbanas como el desecho de la basura al ras del suelo, pero que sí se llega a dar. Otras cosas también, en lo individual, pues es reducir nuestra utilización del coche, ¿no? Por ejemplo, que como ya sabemos es una gran fuente de gases de efecto invernadero, que es una gran emisor de gases de efecto invernadero, y como observamos pues a lo largo de la plática, estos gases de efecto invernadero no hacen nada más que acrecentar estos procesos de carstificación, haciendo que contaminen bastante más nuestro acuífero. Ahora, por otra parte, pues las recomendaciones más grupales, entre comillas, pues es más que nada difundir este conocimiento, ¿no? Poder hacer que los demás comprendan, por lo menos una parte de lo que es esta complejidad, puesto que quizá nunca lleguemos a comprender totalmente de la maravilla que es nuestro entorno natural. Sin embargo, debemos de hacer que las demás personas se sientan pertenecientes a este entorno natural, tanto como nosotros, ¿no? De igual manera. Y también por otra parte, pues claro, hacer acciones grupales, como lo es la limpieza de nuestras calles, como es la limpieza de nuestras áreas verdes, también como es involucrarnos en la acción civil, en la acción ciudadana, a la hora de entender la gestión territorial y la gestión ambiental de este hermoso lugar que llamamos la península de Yucatán. Muchas gracias. Paola dice, increíble el ponente, muchas felicidades. Hugo Fabré Leiva nos dice, nos pregunta, ¿cómo recomendarías abordar estos temas con niños para que desde los principios de sus estudios sean conscientes de estos temas y se sientan pertenecientes? Ok, sí, también muy interesante pregunta. Es bastante importante que los niños y las niñas se relacionen con estos temas desde muy pequeños y es por eso que me gusta bastante esta pregunta. El, el abordar este tipo de temas quizá puede llegar a ser un poco complicado con los niños. Sin embargo, yo pienso que realmente la curiosidad del niño y de la niña, evidentemente, es algo que es una herramienta a nuestro favor, puesto que pienso yo que todos los niños, todos los pequeñitos son como unos pequeños científicos que siempre se la pasan preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Y bueno, a la hora de entender esto y a la hora de inculcarle a los niños, a las niñas, esta curiosidad, pues ellos solitos, ellas solitas van a empezar a preguntarse más y más y más y más. Entonces, yo pienso que abordar estos temas es, es prácticamente, es algo que se da naturalmente,
cuando tenemos una educación para con los niños, una educación holística y que sea bastante acercada a nuestro entorno natural, ¿no? Hacer que en las infancias pues estén bastante en contacto con su entorno natural, que quizá es algo que se ha dejado mucho de lado con este crecimiento urbano que hemos tenido en estas últimas generaciones, ¿no? Muchas gracias, Bruno. Aranza Toledo nos dice, nos pregunta, ¿las constantes inundaciones que se dan en Quintana Roo afectan al CARTS? Bueno, igual bastante interesante pregunta. Pues realmente no es que la afecten, sin embargo están bastante relacionadas las inundaciones con el karst, puesto que de nuevo, como vimos en la plática, pues el nivel freático del acuífero kárstico está bastante cercano a la superficie. Cuando existen lluvias extraordinarias, pues este acuífero pasa por un fenómeno que se llama una sobre, bueno, el acuífero se llena además, causando estas inundaciones. De hecho, por ejemplo, la ciudad de Mérida es bastante común que ciertas partes, sobre todo las partes bajas, ocurra este fenómeno en el que el acuífero simplemente ya no puede recibir más agua y se inunda las partes más bajas de la ciudad, ¿no? Entonces, si las inundaciones no afectan como tal al acuífero, o al karst, sin embargo, sí están bastante relacionadas con esto. Muchas gracias, Bruno. Alicia Hernández nos dice, muchas gracias. Muy importante lo que se menciona de cómo contribuir para proteger nuestros mantos acuíferos. Gracias, gracias. Pues bueno, sí es un tema muy importante. Yo creo que es como cuando vas a algunos cenotes o lugares que te dicen, por favor, no usar bronceadores, ¿no? Es parte de. No, sí, así es. Bueno, eh, me queda decirte, Bruno, que el Instituto Politécnico Nacional, a través del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional Unidad Cancún, te otorga el presente agradecimiento al candidato a licenciado en Sistemas Ambientales, Bruno Cruz Sánchez, por la impartición del webinar El CARTS de la Península de Yucatán, la importancia de su cuidado para la seguridad hídrica. Por una duración de un poquito más de 60 minutos, impartido este día miércoles 19 de junio del 2024 a través de los canales digitales del Centro de Vinculación y Desarrollo Regional, Unidad Cancún del Instituto Politécnico Nacional, y lo firma nuestro director, el doctor Arturo Solís Santomé. Te lo Perfecto. agradezco mucho y bueno, agradezco a todos su participación y quiero invitarlos para el próximo webinar que sería el próximo 26 de junio y el tema es el pensamiento multidimensional. Lo impartirá el licenciado César Alejandro Santos Repeto. Los esperamos y también para las clases de inglés, sean todos bienvenidos. Les recuerdo que este sábado cerramos las inscripciones. Muchas gracias y buenas noches. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego.